Listo, muy buenas tardes para todos. Nuevamente gracias por su puntualidad, por su asistencia. El día de hoy arrancamos nuestro proceso educativo como tal con en nuestra materia de Fundamentos de Política Pública Criminal, que para este semestre va a estar a cargo de la profesora Luz Marina Munera Márquez, quien nos acompaña el día de hoy. Profe Luz Marina, muchísimas gracias por su tiempo también. El auditorio es suyo, podemos arrancar. Muchísimas gracias, Ricardo, muy amable. Bueno, listo. Aquí estamos, pues con las mil disculpas por la demora, además porque yo soy como súper exigente con el tiempo, entonces a veces la vida también le enseña a uno a través de estas experiencias. Bueno, entonces nada, quiero presentarme. Mi nombre es Luz Marina Múnera Márquez. Soy abogada de profesión con una especialización en Derecho Público y con una maestría en Administración Pública. Amo dar clase, amo la docencia, digamos que es como mi gran pasión. Eh, digamos que me interesa mucho compartir varias cosas, me interesa compartir como mis conocimientos y lo que he aprendido a través de mis años en el sector público, pero también me interesa como que las clases vayan un poquito más allá de los conocimientos que podamos adquirir, que por supuesto estoy de acuerdo son fundamentales. ¿Qué más les quiero contar? Les quiero contar un poco como de mi trasegar en el sector público. Eh, yo he trabajado en alcaldías, en gobernaciones, he trabajado en el Congreso de la República, actualmente trabajo en la Defensoría del Pueblo y en la Unidad para las Víctimas. He tenido mucho relacionamiento con las políticas públicas, sobre todo desde su fase de formulación. Digamos que mi fuerte siempre ha sido el tema de relacionamiento con comunidades y ya vamos a ver cómo es esto de importante cuando hablamos de los ciclos de la política pública. Eh, Sin embargo, digamos que les voy a ir contando como un poco de mi experiencia a lo largo de todo el curso, porque sobre todo esta materia es una materia muy eh, importante lo que podamos llevarnos de experiencias, es decir, eh, para uno poder formular una política pública, sobre todo que sea acertada y que realmente dé solución al problema que estamos tratando de solucionar, va a ser muy importante el diálogo con los actores de esa política pública. Y a veces, digamos, hay comunidades que el diálogo no es muy fluido y a veces toca utilizar varias herramientas eh, que nos van a permitir lograr ese objetivo. Pero antes de seguir, digamos que me interesa muchísimo poder conocerlos un poquito. Yo sé que esto a veces no es tan chévere porque uno, con todos los profesores les toca a uno presentarse, pero de verdad que sí es necesario para poder saber como un poco sobre sus perfiles. Entonces me gustaría que me dijeran como el nombre, que me dijeran segundo un poco de sus expectativas con este módulo y tercero que me digan un poquito rápidamente su perfil. Bueno, buenas noches. ¿Me oyen? Sí, la escucho perfecto. Súper bien. Mi nombre es Adriana Higuera, soy abogada. Este es pues mi primer posgrado, no tengo especialización. Yo trabajo para la dirección del IDIPRO, sobre todo en la formulación de políticas públicas y especialmente la política pública de infancia, familia y mujer y género. Entonces, pues a eso me dedico. He trabajado en la Secretaría Distrital de Gobierno, en la Dirección para la Gestión Policiva, prestando servicios profesionales como abogada. Y bueno, básicamente ese es mi perfil profesional. ¿Qué espero de la clase? Por supuesto, pues espero de entrada aprender sobre todo sobre política pública criminal. O sea, a mí en verdad este tema me apasiona, pero montones. Entonces, estoy muy emocionada y bueno, a la expectativa de todas las cosas que podamos llegar a aprender.
Muchísimas gracias, Adriana. Claro que sí. No sé si me escuchan. Sí, te escucho Buenas perfecto. noches. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Valentina Flor. Actualmente soy politóloga en formación, culminando mi último semestre de ciencia política en la Universidad Surcolombiana. Eh, Tengo 21 años. Me apasiona todo el tema pues, de las políticas públicas, de lo jurídico. Creo que entender una política pública es algo que va más allá pues de simples temas políticos o jurídicos. Creo que va muy de la mano con lo social. Y pues tengo expectativas muy altas porque justamente pues mi carrera se trata de comprender las políticas públicas, de entender lo político y pues tengo expectativas muy altas porque digamos que a lo largo de mi carrera he tratado temas en torno a ello, entonces pues sí estoy como muy entusiasmada de poder iniciar este curso. Muchísimas gracias, Valentina. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Joana Morales, soy comunicadora social, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Este es mi segundo semestre en la maestría. Llevo 12 años trabajando para la empresa privada. Mi fuerte es el trabajo con comunidades, pues siempre he estado trabajando, liderando equipos sociales. Entonces, la verdad, mi interés por la maestría y por la materia, desde luego, es bastante. Gracias. Muchas gracias a ti, Joana. Hola, buenas noches. Buenas noches, soy Estefanía Rosero, soy abogada de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Administrativo del Externado y especialista en Justicia Penal Militar de la Universidad Militar. Soy oficial de ejército y bueno, tengo muchas expectativas respecto de esta materia, teniendo en cuenta que pretendo lograr la aplicación eh, de esta y de todo lo que pueda aprender en esta maestría en la fuerza, en el desarrollo de mi cargo como oficial jurídica. Me desempeño actualmente como oficial jurídica de la 31ª Brigada en MITU y a futuro pretendo aspirar a pertenecer a la justicia penal militar. Por eso considero que materias como estas son muy importantes en razón a que pueden ayudar a evitar que al menos dentro de la fuerza se cometan ciertos tipos de delitos que afectan la institucionalidad y la imagen del ejército. Muchísimas gracias, muy amable. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Sammy Moreno. Eh, Soy abogado de la Universidad Simón Bolívar. Eh, Trabajé en un juzgado penal mixto en la ciudad de Cúcuta. Eh, Actualmente me dedico como abogado litigante y mis expectativas respecto a la materia van enfocadas en un ámbito más social. Ok, ok, muchísimas gracias. Buenas Buenas noches. noches, profe. Sí, Buenas noches a todos. Mi nombre es Paula Andrea Betancur Saavedra. Soy abogada, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia y actualmente me desempeño como fiscal especializada del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación.
Y sobre las expectativas, son muchas. Coincido con mis compañeros que estoy ansiosa por conocer sobre todo las experiencias relacionadas con las políticas públicas criminales eh, para las comunidades. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches, mi nombre es Juan José Borges, soy abogado especialista en Derecho Penal. He trabajado en Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía General de la Nación, en el departamento de Casanare, pero en el momento por cuestiones ajenas de salud me encuentro litigando. Expectativas desde el área del módulo sería más desde un enfoque integral para una adecuada integración de la política pública criminal y así obtener una identidad propia dentro de la implementación de dichas normas. Ok, muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicole Munevar, soy abogada egresada de la Universidad Santo Tomás. He trabajado como defensora, he sido también representante de víctimas y trabajé en la penitenciaría de Villavicencio. Me genera mucho gusto saber un poco sobre criminología y lo más importante, pues buscar alternativas efectivas de la implementación de políticas públicas. Soy fundadora de una fundación, valga la redundancia, de violencias basadas en géneros y actualmente pues soy codirectora de una corporación en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias, Nicole. Muy buenas noches para usted, profesor, y los demás compañeros. Les saluda Luis Enrique Picón Arias. Soy abogado en ejercicio, estudiante de psicología y soy miembro de la FIFA como árbitro internacional por Colombia. El interés en este posgrado pues es identificar o crear un perfil profesional de la mano con la psicología y poder así resolver ciertas tantas necesidades que se suscitan del conocimiento de la criminología y la psicología. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Buenas noches, mi nombre es Javier Vargas. Actualmente laboro con la Fiscalía General de la Nación. Soy abogado egresado de la Universidad Cooperativa. Tengo especialización en Derecho Administrativo, Procesal General y Procesal Penal. Mi deseo es mirar la comisión de las conductas punibles desde un ámbito distinto al derecho penal para poder entender las consecuencias que lleva al delinquir. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí te estamos escuchando. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Am, pues yo soy criminólogo a nivel de licenciatura, egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Tengo acá en Colombia casi 7 años ya, pero acá no he podido ejercer. Es una de las razones por las cuales estoy haciendo esta maestría, para entrar un poquito en el campo de acá en Colombia. El último trabajo que tuve, digamos, un poquito relacionado en esta área fue con Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Y pues hace poco terminé con ellos por pues todos estos problemas que han habido en Estados Unidos con la parte humanitaria. Pues la expectativa que tengo yo acá es pues digamos aprender también sobre lo que es política pública criminal y digamos poder ver o comparar pues la experiencia que tengo en Venezuela con lo que se pudiera lograr acá y bueno, cualquier aporte que esté a mi alcance, digamos,
por la experiencia que tengo en trabajos para el Ministerio de Justicia en Venezuela, cárceles, policía y eso, sería genial, digamos, compartir con todos ustedes. Así que las expectativas muy altas acá para esta materia y para la maestría en general. Buenas noches. Gracias, Alejandro, muy amable. Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Camilo Andrés Almanza Hernández. Soy abogado egresado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal y máster en Derecho Penal. He trabajado en distintas entidades, en la Jurisdicción Especial para la Paz, en alcaldías locales acá en Bogotá. Eh, Mi último trabajo fue en un juzgado del circuito penal y posteriormente me he dedicado al litigio. Y pues en general las expectativas de esta materia pues son altas. Me ha parecido muy interesante todo el tema de la criminología y la política pública, pues porque considero que las decisiones y las acciones que tiene el gobierno para abordar los problemas sociales pues se materializan pues en el marco legal y en el derecho. Entonces considero que es importante que uno como penalista poder abordar pues pues como la ejecución de las políticas y qué tipo de políticas públicas pues pueden llevar a la creación o modificación de unas mejores legislaciones. Gracias. Gracias a ti. ¿Nos falta alguien por presentación? Pareciera que no. Entonces, pues nada, les quedo debiendo la cámara porque pues estoy desde el celular, pero sí me gusta y para que ustedes me ayuden, de pronto no todos, porque no todos pueden siempre, pero sí de vez en cuando que abramos cámara porque creo que se genera una mejor interacción. Eso por un lado y por otro, invitarlos a que este módulo lo hagamos muy participativo por varias razones. Primero, pues porque eh, cuando uno ya está en maestría, pues tiene otro perfil y puede aportar mucho al desarrollo efectivo de un módulo. Y dos, pues para que se haga mucho más interesante desde las diferentes perfiles que tenemos. Eh, entonces, en ese entendido, yo creo que podemos dar inicio. Hoy les quiero contar varias cositas. Digamos, quiero hablarles como del contexto del curso, cómo lo hemos pensado y cómo lo tenemos diseñado. Dentro de ese objetivo general de la asignatura nos interesa mucho que ustedes puedan analizar desde un enfoque científico y aplicado. Nos interesa mucho digamos, todo lo que podamos aprender acá tenga una aplicación práctica, porque a veces nos quedamos mucho en la teoría y esta materia se da mucho para eso, pero cuando lo vamos a aterrizar en la realidad, pues nos damos cuenta que las realidades son otras y que necesitamos diferentes herramientas para que eso realmente llegue a concretarse. Eh, Vamos a hablar sobre el proceso de formulación de una política pública, sobre su proceso de implementación, sobre su proceso de evaluación y todo con un énfasis en lo penal y en lo criminológico. Ese es el objetivo. Necesitamos que esto tenga un enfoque realmente académico y para eso es importante que nosotros revisemos varios autores que se los voy a mencionar como para que los vamos teniendo en el radar y es importante que ustedes en la medida de los tiempos que tengan pues intenten darle una revisada. Yo finalizando la clase les voy a mandar unas lecturas sugeridas que nos pueden enriquecer mucho la discusión. Nosotros vamos a revisar autores como Harold Loswell, David Easton, Thomas Wright, John Kingdon y Paul Sabatier. Yo creo que me comunico con las personas de la maestría para poderles mandar esto y poderles enviar como el material que necesito que ustedes revisen. Eh, um,
No, me interesa mucho que al final de este curso podamos comprender cómo las decisiones del Estado estructuran estrategias de prevención, de sanción y de reinserción social. Y vamos a analizar de pronto casos comparados de por qué en algunos países funciona y en otros no. Digamos, ¿qué podríamos analizar de eh, factores estructurantes de esas tomas de decisiones que permiten que tengan efectividad en unos determinados contextos y en otros no? Y así poder saber qué está fallando y qué podría, digamos, no tratar de resolver el mundo, pero sí tratar de identificar cuando nos toque hacerlo, qué podemos sanear de ese proceso de formulación, de implementación y de evaluación de la política que nos permita tener más eficiencia y más efectividad para la solución de esos problemas públicos. Nos interesa mucho que ustedes puedan identificar al final de este curso las características esenciales y las etapas de la política pública, evaluando su impacto social y jurídico. Y desde ya les digo, algo que yo aprendí y que digamos, es importante porque a veces la gente tiene mucha confusión en esto y utilizan conceptos como si fuesen sinónimos. Entonces, nosotros vemos todo el tiempo que la gente en el argot popular habla de evaluar el impacto de una política pública, pero los conocedores de este tema siempre nos ilustran diciendo que los impactos de una política pública son de larguísimo plazo. Es decir, después de 15 o 20 años podremos saber cuál es el impacto de esa política pública y no antes. Entonces, antes podemos hablar de otro concepto que es importantísimo y es los resultados de la política pública, que es diferente a su impacto. Y me interesa mucho que poco a poco vamos limpiando un poco la forma en cómo nos referimos a las políticas públicas para que sus conceptos sean efectivos, sean los que efectivamente necesitamos usar. Porque cuando usamos sinónimos, los conceptos los usamos como sinónimos, pues tiende a enredarse un poquito esa idea. Voy a iniciar preguntándoles ustedes cómo creen que tiene origen este concepto de política pública. ¿Cuál creen que es su génesis? Diaunito, porque si hablan todos al tiempo no los escucho. Chicos, chicas, ¿cuál creen que es la respuesta? ¿O cuál creen que por qué se crean estas políticas públicas? ¿Por qué el ser humano empieza? Buenas noches, Hola, buenas noches. pues profe, me presento, soy Dana Marcela. Eh, Históricamente no tendría un punto exacto, pero más o menos la política pública tuvo que tener origen para poder hacer un orden social, es mi parecer. Ok, Bueno, ok. pues qué pena. En mi concepto, las políticas públicas básicamente se crean para suplir problemas sociales. Algo que he como aprendido es que una política pública no se crea porque sí o no se crea bajo, digamos, bajo todas las circunstancias. Eh, digamos que hay momentos o bueno, hay ocasiones en las que un proyecto debería ser implementado para suplir o intervenir a una problemática social. Pero las políticas públicas básicamente son creadas cuando un problema social afecta en gran medida a una comunidad en general.
Entonces, para identificar cuándo es necesario implementar una política pública, es pues necesario conocer el problema a profundidad, eh, hablar con los individuos que están involucrados y pues saber cuándo es necesario intervenir para realizar una y cuándo no, porque pues muchas veces se interviene cuando digamos que es más beneficioso intervenir bajo un proyecto o bajo un programa. Listo, creo que ya lo logré por acá. El enfoque es estudiar la criminalidad desde el ámbito social, buscar la raíz y el origen de los problemas criminológicos, el nacimiento del delito y las conductas punibles, pero del ámbito social. Ok, listo. ¿Quién más? Bueno, pues yo creo que adicionando un poco lo que dijeron los demás compañeros, pues se hace necesaria la presencia de la creación de políticas públicas según el contexto sociohistórico que hemos tenido como comunidad, porque pues si bien eh, siempre ha existido como unas normas, unas leyes y demás, pues todas estas siempre han sido evolutivas de acuerdo a las necesidades que va requiriendo la comunidad a lo largo de pues de los procesos, de los antecedentes históricos. Ok, de acuerdo. Listo, súper. Entonces sí, efectivamente las políticas públicas son todo lo que ustedes han mencionado. Importante que es. Vamos a revisar varios autores. Entonces, hay un autor que dice que la política pública es todas las decisiones del Estado, cuando dice sí y cuando dice no. Hay otros autores que efectivamente consideran que la política pública es las decisiones que se toman para solucionar problemas públicos, como nos señalaba Valentina. Y en esto tenemos que tener en cuenta, y vamos a irlo desarrollando a lo largo de la módulo, qué son problemas públicos. Y si esa política pública que se va a diseñar efectivamente va a dar solución a ese problema público. Y en el derecho penal y la criminología lo vemos constantemente. Hace poco lo veíamos cuando aprobaron la ley sobre cadena perpetua y cuántos autores muy reconocidos en nuestro país salieron a decir, esa no es la solución para evitar la criminalidad, digamos, para bajar los niveles de criminalidad. Y ahí vamos a encontrar diferentes posiciones nuevamente. Algunos que dicen que efectivamente y muestran números de derecho comparado que efectivamente sí logran bajar la criminalidad y otros que apuntan a que no. Y eso depende de las corrientes a las que nosotros nos vamos a afiliar, como todo en derecho y sobre todo todo en política. Esto es como un abrebocas para que ustedes sepan como qué es lo que vamos a estar hablando constantemente. En la década de los 40-50, Loswell desarrolla la ciencia política y él lo que descubre, o digamos su gran aporte, es que se da un enfoque interdisciplinario para abordar problemas públicos con base en evidencia. Él trata de meter lo que nosotros conocemos como un método científico a la elaboración y el diagnóstico de los problemas públicos con su solución a través de la política pública. Luego
viene David Easton con su modelo sistémico que entiende la política pública como una asignación legítima de valores en respuesta a demandas sociales. Y eso parte mucho de nuestro contrato social, de cómo nosotros como sociedad, de forma legítima, le asignamos valores a las respuestas que nos está pidiendo esa sociedad. Es decir, para nosotros, vuelvo y pongo el mismo ejemplo de la cadena perpetua, si para nosotros como sociedad representa mejor una alta punabilidad de toda la vida para una persona que cometió un delito que para nosotros como sociedad es horroroso, o si no lo es tanto y no amerita una cadena perpetua, o si por el contrario lo que amerita es una pena de muerte, etcétera. Esos contratos sociales que van teniendo las sociedades y que nosotros los vemos hoy reflejados en las diferentes legislaciones a lo largo del mundo, pues es lo que finalmente nos va a decidir por qué camino de la política pública nos vamos a ir. Y esto es súper importante, chicos, porque si nosotros nos equivocamos en esa lectura del problema, muy seguramente nos vamos a equivocar en la política pública. Si nosotros no tenemos un buen diagnóstico de cuál es el problema, y eso puede pasar entre otras cosas porque no tenemos una buena convocatoria de actores y no estamos escuchando a los actores, pues todo el diagnóstico y todo lo que vamos a ver de ahí para allá en las siguientes fases de elaboración de la política pública, pues nos van a salir mal. Y finalmente, quiero mencionarles que es importante en este estudio de política pública, dentro de sus orígenes, de cómo llegamos a lo que vamos a empezar a conocer hoy, es la consolidación en la posguerra. Ese estado de bienestar que viene después de la posguerra tiene una planeación estratégica y una profesionalización del análisis de la política pública y tiene, acuérdense que después de las posguerras se pone de moda los think tanks, que son los tanques de pensamiento alrededor del mundo de estos países que lideraban en ese entonces los ejes, y estos tanques de pensamiento empiezan a plantearse cómo resolver la cantidad de problemas sociales que empezaron a surgir eh, a través, digamos, cuando empieza nuestro periodo de posguerras. Y en ese entonces, lo que empiezan es a identificar estos problemas sociales y a tratar de implementar unos métodos científicos que dieran respuesta a esos problemas. Nosotros, digamos, en temas de administración pública, veníamos en una administración pública clásica y ahorita estábamos, digamos, cuando entramos con los conceptos de política pública, empezamos con una nueva gobernanza pública, incorporando redes, participación ciudadana, políticas basadas en evidencia y, digamos, todo esto robustece todo ese proceso de creación y de implementación de la política pública. Importante, digamos, para que lo tengamos y podamos ir cerrando esta clase. El concepto de política pública en Colombia, digamos, tiene como su génesis, o por lo menos lo vemos ya más planteado con más cuerpo, a partir de nuestra Constitución de 1991, donde el Estado Social de Derecho y se crea la obligación estatal de formular políticas públicas basadas en derechos. Y esto es bien importante, digamos, el tema de derechos va a estar transversal en toda la creación de la política pública. Y como tenemos hoy documentos claves como los COMPES, que son las rutas estratégicas, porque además es los documentos que asignan el presupuesto a la política pública, y digamos, sin COMPES no tendríamos, o de pronto sí tendríamos políticas públicas, pero que ya vamos a ver en la realidad, pues su concreción y su implementación van a ser muy difíciles sin presupuesto. Tenemos el Sistema Nacional de Evaluación y Gestión, de Gestión y Resultados, que es Sinergia, que se crea en 1994 y es administrado por nuestro Departamento Nacional de Planeación. Tenemos una política criminal como política pública,
que da respuestas integrales del Estado para prevenir, sancionar y reinsertar en coherencia con principios constitucionales. Digamos que esto también es súper importante y es que siempre tengamos un marco constitucional de sombrilla que ampare todo el quehacer del Estado. Si nos perdemos de ese marco constitucional, también, digamos, vamos a perder el foco de nuestra política pública. Los problemas eh, públicos que vamos a intentar resolver a través de las políticas públicas van amarrados y lo vamos también a ver al concepto de agendas. Vamos que y aquí hay que hacer la diferenciación entre dos conceptos que vamos a ver también más adelante. Hoy es como un abrebocas y un brochazo a todo, y es la diferenciación entre Estado y gobierno y cómo las políticas públicas vamos a encontrarlas de gobierno y de Estado, eh, cuáles digamos, tienen aliento de permanencia y cuáles no, cuáles son por 4 años y cuáles son a más largo plazo. Vamos a ver, digamos, como las tendencias actuales de políticas basadas en evidencia, gobernanza multinivel y articulación con los estándares internacionales en justicia y en derechos humanos. Eh, y digamos, yo espero poder cumplir, veo que las expectativas son muy altas y permita Dios que demos respuesta a esas expectativas de ustedes, eh, y que podamos hacer un excelente curso. Yo creo que eso sería por hoy. No sin antes despedirme, ofrecerles mil disculpas de nuevo y darles las gracias por su tiempo y sobre todo por su espera. Y yo creo que nos vemos dentro de 15 días. Espero que esto nos funcione mucho mejor. Así va a ser, permita Dios, y poderles compartir, digamos, como el material que les tengo. No sé si queda alguna pregunta, comentario, duda, inquietud. Sí, No, qué señor. pena. Me gustaría saber entonces por qué medio podríamos nosotros como comunicarnos o tú nos puedas enviar los documentos para la lectura. Yo creo que yo les puedo, no sé si Ricardo me está escuchando, yo creo que yo les puedo enviar a través de alguien de la maestría. No sé si de pronto ustedes tengan un grupo y alguien anote mi teléfono y yo le pueda mandar también por allí. No sé cómo hacemos, cómo se les Profe, ocurre. gracias. En temas de material se está configurando la plataforma virtual. En esa Ok. plataforma, todo el material de apoyo que los docentes soliciten se va a colgar ahí. Entonces, Ah, tú me lo súper. facilitas, sea por el WhatsApp o sea por correo. Yo solicito el cargue en la plataforma y ya ellos lo van a poder consultar desde allí. Perfecto, perfecto, súper. Listo, listo, entonces así hacemos. Alejandro, tienes la mano levantada, te escuchamos. Sí, justamente, pues es la primera vez que yo tomo unos estudios de así modalidad virtual y digamos quisiera saber si nosotros vamos a tener como una introducción a cómo utilizar entonces, bueno, digamos que ya se sabe cómo ingresar al campus virtual, pero me refiero específicamente, por ejemplo, a su materia, si es que tenemos que ingresar allí y empezar a hacer las cosas por nosotros mismos según entendamos, o si es que vamos a tener una guía de cómo hacer las actividades y todo esto. Es mi inquietud. Alejandro, todas las actividades, como bien lo mencionas, son en la plataforma. Si te requieres apoyo, aunque entiendo que ya se hizo como un primer acercamiento, la primera sesión el 1 de agosto, si no estoy mal, pero si requieres algún apoyo adicional, me lo escribes por interno, pero la plataforma es muy intuitiva. Allí te va a mostrar qué materias tienes matriculadas, accedes a la materia que desees y cada materia está dividida en módulos. Allí vas a encontrar las actividades y el material de apoyo y también las sesiones que tengamos acá. Estas sesiones son grabadas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan consultarlas posteriormente dentro de su plataforma y puedan con base en ello presentar sus trabajos allí mismo. Ok, profesor, muchas gracias por la información. Lo que pasa es que estaba viendo que hay diferentes modalidades de actividades, hay seminarios como o actividades grupales y todas estas cosas, entonces es como ver si había una guía al respecto. Es decir, ya yo he ingresado a la plataforma, al campus virtual,
pero es como por eso le decía que no sé si es que empezamos a a hacerlas o a estudiar de una vez nosotros a partir de hoy allí, o si vamos a tener, como le dije, bueno, usted me dice que le escriba específicamente. Como le digo, es simplemente como para ver si se empieza de una vez por nuestra propia cuenta y ya. Si ustedes quieren empezar a revisar el material que ya está publicado, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, como yo te lo dije, creo que fue contigo por chat, en este momento estamos terminando de estructurar las actividades. Luego, las actividades que están hoy 11 de agosto cargadas, probablemente no sean las definitivas. ¿Qué te puedo sugerir? Que empieces a revisar el material de apoyo porque ese sí es el definitivo, para que vayas validando, vayas estudiando y una vez que sea esta semana o a más tardar a inicios de la otra semana, podamos tratar cuál va a ser el cronograma de entregas con las entregas ya definitivas estructuradas por la universidad. En efecto, hay unos trabajos que son grupales, ya eso es un tema de organización de ustedes. La universidad no les va a decir si deben o no deben, o más bien, cómo deben ustedes organizarse. La idea es que ustedes también puedan interactuar con sus compañeros a pesar de que sea una maestría virtual y se puedan organizar. Como lo hemos podido ver, pues la comunicación es a través mío. Si de pronto te quedaste solo porque no alcanzaste a reunirte en el grupo y quieres hacer el trabajo solo, pues lo podemos hablar y ya, ¿listo? Gracias. Jessica, sí, ya todos deberían tener los cursos cargados en la plataforma. Si no, por favor, por interno me avisan qué cursos les salen para validarlo contra el Pensum y mirar qué les hace falta. Buenas noches, profesor, qué pena, ¿por qué medio podría? Espérenme un segundo. Veo que son dudas más como de temas operativos, de cómo trabajar y cómo vamos a desarrollar las clases. Profe Luz Marina, si de pronto más bien no hay preguntas frente a lo que fue la sesión de hoy, pues podríamos dejarla ya a su merced que se vaya y yo me quedo con los muchachos pues para no ocuparle su tiempo. Gracias, Ricardo. Muy amable. Chao, chicos, nos vemos. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Chao, profe, Muchas gracias. gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Ahora sí, Valentina, qué pena contigo, pero pues Gracias, no, están tranquilo, profe. saliendo. Esto es que mi duda va encaminado hacia de qué manera me podría comunicar con usted. Es que pues recién ingresé hoy, no tuve como las clases anteriores como para contextualizarme, entonces pues quisiera saber eso. Para quienes no tengan mi número, lo acabo de dejar en el chat nuevamente. Yo soy el contacto entre ustedes y la universidad para cualquier inquietud o dificultad que puedan tener. Sea lo que sea, con mucho gusto les voy a colaborar. Me escriben y yo estoy pendiente. Anótalo Muchas gracias. y me cuentas. Chicos, qué pena, yo abro mi micrófono. Me parece que está bastante interesante la propuesta que hace la compañera Vanessa Mora. Eh, eh, pues no sé si algo, yo ya envié mi número, no sé si todos y todas podemos como pues enviar el nuestro y pues creamos. Gracias, Nicole. Sí, si quieren ponerse en contacto entre ustedes, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, pues cualquier cosa me cuentan y yo los pongo en contacto entre ustedes mismos. Veo que ya varios me están escribiendo por interno que aún no tienen los cursos cargados. Voy a preguntar qué ha ocurrido y el día de mañana les doy respuesta al respecto, Stephanie y Jessica. Gracias. Doctor Ricardo, qué pena una pregunta. Cuando tú hablas de los cursos, ¿te refieres como A pues las a materias. los Sí. módulos? ¿Sí? Las materias. Ok, gracias. Gracias. Listo. Si no hay más preguntas, ¿alguien más tiene alguna inquietud o alguna duda? Listo. Apreciados, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por su disposición. Nos vemos el día de mañana a 6 de la tarde, como siempre. Nuevamente me excuso por la dificultad hoy en el tiempo, pero fue un tema netamente de la docente. Gracias y feliz noche para todos. Que Gracias tengan buenas igual. noches. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias, hasta luego, buenas mañana. noches.